Bueno, Dios les bendiga una vez más en esta hora de las 11:36 desde El Salvador, San Martín, La Palma, Iglesia Pentecostal Internacional Jesucristo el Verdadero Dios, su servidor Arnoldo Landaverde. Comparto la lectura bíblica de Isaías capítulo 44, verso 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hizo oír desde la antigüedad, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Qué importante es saber eso. Dios no conoce otro Dios. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de la tradición de la fe trinitaria, y la tradición trinitaria no tiene base en las escrituras. La palabra Trinidad no está en la Biblia. La doctrina llamada la Trinidad fue introducida por el Sínodo Católico Romano a principios del siglo IV en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. Luego el credo atanasiano hizo de la Trinidad un dogma fundamental, y este fue acompañado por otros dogmas de la Iglesia Católica Romana, tales como transubstanciación, indulgencias, hipérbole, infalibilidad del Papa, purgatorio, etc. Los protestantes repudiaron las anteriores falacias, pero desafortunadamente continuaron con el error de la Trinidad, manteniendo una conexión realmente vital con los credos falsos y no bíblicos de la Iglesia Católica Romana. Esto es historia, ¿no? La palabra personas, cuando es usada con referencia a la divinidad, incurre en violencia contra la absoluta unicidad de Dios. Dividir a Dios en tres personas forma tres dioses, lo cual es el triniteísmo. A pesar de cómo se le discute de otra manera, Dios es el tres en uno y no el uno en tres. La doctrina de la Trinidad lleva a muchas conclusiones y contradicciones. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, no aparece, porque Dios es espíritu. Y un espíritu, dijo el Señor, no tiene carnes ni huesos como ves que yo tengo. Entonces un espíritu no se puede ver. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso la doctrina de la Trinidad no es bíblica, no es bíblica. La doctrina trinitaria nació, como decimos ya, de este evento llamado, pues, de estos concilios, con lo que se llama podemos decir, cuando se hizo, que según la historia, Constantino se convirtió al cristianismo. Entonces allí apareció lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces, por eso nosotros continuamos y decimos que eso no es bíblica, cae en error. Los hombres más sabios han confesado llanamente su incapacidad para explicar la Trinidad en la unicidad de Dios, o la unidad en la Trinidad. La Trinidad es solo una suposición en Génesis 1:26, Isaías 6:8. La doctrina de la Trinidad es un misterio y lejos de nuestra comprensión. Y eso no es especulación, es algo que ellos mismos dicen que no se puede explicar. Entonces no podemos creer a lo que no se puede explicar, porque Dios se reveló al hombre, se manifestó en carne para darse a conocer. Por eso nosotros creemos en la unicidad de Dios. Dios es uno, numéricamente hablando, y si es uno, no pueden ser dos. Y eso a veces cuesta creerlo, cuesta entenderlo cuando nosotros no compartimos lo que la palabra de Dios dice. Cuando no creemos que, si nosotros vamos a los textos bíblicos, encontramos muchos textos bíblicos donde se dice que solamente hay un Dios todopoderoso
y que este Dios es uno y se nos manifestó en carne. Entonces, por eso nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, que nos habla llanamente que Dios es uno. Por eso mencionamos Isaías 44:8. Pero leamos lo que dice el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. En Apocalipsis capítulo 1 también dice que el que viene es el Todopoderoso. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, nos habla de eso, ¿no? Cuando entendamos lo que es la palabra de Dios, ¿no? Vamos a comprender realmente que la Trinidad es un error, o sea, contradice lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios, ¿verdad? Si no creemos a la palabra de Dios, vamos a creer lo que está fuera de la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender eso. ¿Sí? La doctrina de la Trinidad no es bíblica. Vamos a decir cuándo empezó y quiénes empezaron en la doctrina bíblica, en la doctrina de la Trinidad. Miremos lo que dice aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? Dice el verso 8: yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, oiga, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el que viene? Es Jesucristo, el Todopoderoso. Se dice que allá por el siglo II hubo un amigo llamado Montano, que fue el que quiso hacer podemos decir, del Espíritu Santo la segunda persona en el año 156. Tertuliano quiso hacer de la deidad más fácil de entender y formó la Trinidad y usó esto en el bautismo 3 veces en el año 200, en el siglo II, mejor dicho, en el año 200. Y el otro, Justino Mártir, fue el primero de hacer, podemos decir, en exaltar y en usar las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el año 150 al 166. Fue el primero, después Montano y luego Tertuliano, que se les conoce como hombres que llevaron a iniciar lo que ahora conocemos como la Santísima Trinidad. Pero la Biblia es la palabra de Dios y no cambia. La palabra de Dios continuará diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces Dios es uno numéricamente hablando. Y un fariseo se le acercó y le preguntó diciendo que cuál era el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Al Señor amarás, al Señor tu Dios, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a sí mismo. Entonces, vemos, hermanos, amigos, que el error de la Trinidad empezó en el año 160, 150, 166 y en el año 200 por Justino Mártir, Montano y Tertuliano. Ya en el siglo 325 fue cuando este emperador aparentemente se hizo cristiano y fue donde nació la Iglesia Católica Romana. No es apostólica, sino romana. Allí nació la Iglesia Católica. No nació en el libro, en la Biblia, no aparece la Iglesia Católica Romana. Solo aparece la Iglesia del Señor Jesucristo. Y seguiremos hablando de esto en estos cortos. Que Dios me los bendiga.
Amén y amén.